vamos a hablar de este libro. Atención a aquellos que ya consumen stevia, atención a aquellos que no lo han hecho todavía, que la escucharon, que no saben si les gusta o no les gusta. Vamos a conocer sobre, perdón que lo saqué en un momento, conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital. Lo escribió Santiago Liaudat. ¿Lo dije bien? Sí, lo practiqué como 4 o 5 veces. Santiago, bienvenido. Gracias por traernos tu libro. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? Bueno, mira, desde que me tomé conocimiento del caso, que fue hace 2013 más o menos, hasta que salió el libro, que fue el año pasado, son más o menos 7, 8 años de trabajo. Así wow. Es un tiempo considerable. ¿Cuál fue el dato que más te impactó? Bueno, a mí lo que me llevó a estudiar la stevia no es tanto la planta, sino que en 2013 dos de las principales compañías del sector de alimentos y del sector agropecuario, de producción agropecuaria, hacen una alianza y solicitan 24 patentes de invención sobre la stevia o alrededor de la stevia. Ajá. Esto fue una señal de que algo estaba pasando. Fue más o menos el periodo en que empezamos a escuchar de la planta. Y ahí, bueno, empecé a estudiar la historia de la stevia, a ver qué estaba pasando. Bueno, y lo que descubrí fue una historia fenomenal, hermosa, con muchas aristas, muchos personajes. Y que, bueno, que tiene una serie de enseñanzas, de lecciones en relación a las posibilidades de desarrollo de un país periférico como la Argentina o como América Latina. ¿Esto dónde surge? A ver, ¿dónde surge? ¿En Paraguay? ¿En Japón? ¿Cuál es el origen? La planta es originaria de Paraguay, Bien, de la cordillera de Amambay, y estaba en el uso indígena de los guaraníes. A fines del siglo XIX, un científico suizo migrado al Paraguay toma conocimiento de la planta y es la primera publicación científica que da conocimiento de la planta al mundo occidental. Luego pasan las décadas. Hay varios intentos de comercialización que no prosperan, uno en la Primera Guerra Mundial, inclusive en la Segunda Guerra Mundial, y es en el contexto de la segunda posguerra cuando la planta empieza ya a despegar comercialmente, primero en Paraguay y luego en Japón, que se vuelve durante muchas décadas el principal centro de producción y de consumo de la planta. Y finalmente, ¿por qué tomamos conocimiento de la planta en los últimos años? Es porque estaba prohibida para su consumo en buena parte de los países occidentales. ¿por qué estaba prohibida? Bueno, ahí es parte de la investigación que realiza el libro, ¿no? Es decir, la planta, aunque parezca extraña, una planta edulcorante, que estaba en el uso indígena, que es de uso habitual en países como Paraguay e incluso en las provincias del norte argentino, estaba prohibida, según la hipótesis del libro, porque competía con los edulcorantes sintéticos, bien, explotados por grandes compañías del sector químico, y como estaba esa competencia, estas empresas hicieron lobby sobre el organismo de sanidad norteamericano que la prohibió. Bien, y como hay una relación de subordinación o neocolonial entre los países periféricos y Estados Unidos fundamentalmente, el resto del mundo se acopla a las normativas norteamericanas. Entonces el mercado para la stevia estaba cerrado. Hasta el año 2008 no se podía prácticamente comercializar stevia en el mercado internacional. O sea, es muy nuevo. Es muy nuevo, a pesar de que no es nuevo. Claro. Fíjense que acá en Buenos Aires, por ejemplo, recién tomamos conocimiento, salvo que uno fuera naturista o que fuera un especialista, no conocíamos la planta. Tomamos conocimiento cuando se volvió una mercancía global, sí, de mano de grandes cuando vino compañías. Empaquetada, básicamente. Exacto, y que, bueno, algunos productos estrella, no quiero dar marcas, pero algunos productos estrella adoptaron la stevia como respuesta al problema del azúcar y la obesidad y la diabetes, etc. Lo cierto es que hoy el producto que está en las góndolas tiene muy poquito de stevia. ¿Y qué tiene? Para desilusión de los consumidores. Tiene un gustito, ¿a qué es? Claro, el punto es que lo que se aprobó a nivel global, la normativa argentina es distinta, pero a nivel global lo que se aprobó fue un purificado de stevia altísimamente refinado. Entonces, parte de la hipótesis del libro, por eso se llama acumulación de capital, propiedad intelectual, sí, tiene que ver con que las grandes compañías lograron establecer una cota tecnológica, un nivel tecnológico tan alto de procesamiento para acceder al mercado global, que si no llegas a eso quedas afuera. O sea, se sigue sintetizando, a pesar de que era lo que no queríamos. Exacto, es decir, es más, hoy hay stevia sintética, claro, que ya no tiene nada que ver con la planta. Bien, y que está comercializada por una gran compañía global. Entonces, si lo que quiere el consumidor es stevia natural, que consuma las hojas. ¿Y dónde se consiguen? En dietéticas. ¿En la dietética? Sí, sí, en dietéticas. En Argentina se puede consumir hojas, en otros países del mundo sigue estando prohibido. Mira. ¿Y qué se usa? ¿La hoja? ¿La metes en un té? Ponele. Claro, la así, hoja disecada. Yo no soy, quiero aclarar esto, el libro es sobre economía política, sobre sociología económica. La stevia para mí es una excusa para tratar de entender cómo funciona la economía en este momento. Ajá. Bien. A ver, hacemos el enlace con eso. Claro, es decir... Pero bájalo para que te entendamos. Claro. A nivel global hay un cambio en la forma de la producción económica en torno a la década del 70. Argentina lo vivió a eso. Bien, Argentina tenía una industria
que generaba empleo, barrios industriales, bueno, todo un proceso político que todos conocemos de industrialización. Post-dictadura eso se acabó y entramos en un proceso de desindustrialización, ¿cierto? Hasta el día de hoy, con altibajos, estamos en un contexto de deterioro social. Sí. Eso tiene que ver con que hay un cambio hacia una economía basada en el conocimiento, algo de lo que decían las personas que estaban acá antes que yo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy lo que importa para el gran capital, para la economía competitiva, es el conocimiento incorporado en la economía, en la producción, en los servicios, en las diferentes áreas de la economía. ¿Bien? Esa conversión hacia una economía de conocimiento es muy difícil de hacer, porque precisamente ese conocimiento está monopolizado mediante derechos de propiedad intelectual. Por eso el libro se llama Conocimiento, Propiedad Intelectual y Acumulación de Capital. Por eso este programa es tan importante, porque jerarquiza la producción de conocimiento local, nacional, ¿bien? Sin esa producción de conocimiento directamente está fuera de la discusión. ¿Y cuál terminó siendo tu conclusión con respecto a las propiedades intelectuales? Que además estuvieron tan debatidas, por ejemplo, con las vacunas. Claro, claro que sí. Vacunas, educación, cultura, en todos los niveles la propiedad intelectual se volvió un poco el pivote de la acumulación de capital en este momento. Es decir, las grandes compañías basan sus estrategias de negocio en propiedad intelectual, no tanto en adquisición física ya de los bienes como era en otro momento. Pero hay como un debate que está bueno darlo, porque por un lado uno dice, a mí me llevó tiempo, recursos, no sé, cerebro, poder llegar a esto. Y bueno, es mío. Y a su vez te lo doy, pero tenés que pagarme por usarlo. Por supuesto. ¿Es tan así? ¿No es tan así? Sí, es un debate que tiene muchas aristas. Sí. Es muy complejo y no se pueden dar en 2 minutos. Lo que quiero decir, por lo menos desde mi punto de vista, hay que adoptar una estrategia pragmática. ¿Qué quiere decir ser pragmático? En algunas cosas, el marco normativo, las leyes, hay que cumplirlas y respetarlas en la medida en que sirvan a la estrategia de desarrollo nacional. En otros casos, esas normativas están hechas para que perdamos. Es decir, acá hay un juego. Ahí tenés una línea muy fina. Por supuesto. Que necesitas un juez en el medio. Claro, sí. Pero es que hay una línea de largada en la cual no estamos todos iguales. ¿Bien? Y los derechos de propiedad intelectual, tal cual están establecidos a nivel global, favorecen a los poderosos de siempre. Entonces, la estrategia que tenemos que seguir como país, como región, en alianza con otras regiones que están en procesos similares a los nuestros, ¿no? En vías de desarrollo, por decirle elegantemente, sí, es adoptar estrategias soberanas en materia de propiedad intelectual. Ese sería el concepto. Pragmática, soberana. Estoy basándome en el pensamiento de Jorge Sábato, que es uno de nuestros grandes pensadores en tecnología en la década de 70, y que él esencialmente decía esto. En algunos casos hay que comprar tecnología, en otros hay que desarrollarla, y en otros casos hay que copiarla. ¿Se entiende? Hasta donde podés la copias. Claro, es polémico, sí, pero es la vía de desarrollo que han seguido todos los países centrales. Desde China, que todos hemos escuchado la copia de tecnología china, sí, pero es la misma estrategia que siguió Estados Unidos, que siguió Alemania, solo que en otros momentos de su historia. Santiago, te pregunto para cerrar. El que quiera leer esto, va a leer sobre stevia y va a leer mucho más. Exacto. Esa sería la síntesis. Va a leer sobre ciencia, sobre tecnología, sobre desarrollo, sobre historia. Así que, bueno, la invitación a que recorran ese camino. Interesante el debate, muy interesante. Gracias, lo tengo autografiado, me lo llevo, lo voy a empezar a leer. Hasta la próxima. Gracias.